Buenas noches, queridos hermanos y oyentes, que la gracia del Señor Jesucristo les acompañe. Hoy es lunes 24 de agosto de 2020. Continuamos con el estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles y la Iglesia primitiva. Vamos a orar para que el Señor nos guíe. Padre Celestial, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, nos acercamos en este momento para glorificar tu santo nombre con el estudio de tu palabra. Tú te revelas por medio de ella. Abre todo entendimiento para que podamos ver tu poder y gloria. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy vamos a ver los textos bíblicos de Hechos 9, capítulo 9, del versículo del 1 al 9. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujeres de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Gloria a Cristo, nuestro Salvador, por su palabra. El título que hemos llamado el estudio es El llamamiento eficaz de Saulo. En el estudio de la semana pasada presentamos el ministerio de Felipe, cómo Dios lo usó para evangelizar las regiones de Samaria, Jerusalén, Gaza, Azoto, Cesarea. Felipe también le predicó a un etíope que Dios había llamado para la salvación. Hoy veremos el poder de Dios que convierte al fariseo Saulo de Tarso, que se le atribuye la muerte de Esteban, y al más vil perseguidor de la iglesia primitiva. Como es este aliado del concilio y del sumo sacerdote para azotar a los apóstoles y discípulos de Jesús, Dios le hace el llamado eficaz para salvación. Vamos a ver el versículo 1 y 2. Dice: Saulo, respondiendo aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Busquemos cuándo apareció por primera vez como testigo o como cómplice del concilio y del sumo sacerdote en la muerte del mártir Esteban. Busquemos Hechos 7,
58. Dice la palabra: y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ahí vemos cómo aparece Saulo la primera vez en la muerte de Esteban. Posteriormente, en Hechos 8:3, dice que Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a los hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Sus raíces farisaicas de rechazo a Jesús lo llevan a perseguir a los discípulos. Eso era la vida de Pablo al inicio de toda su vida, y en el inicio de la iglesia primitiva era la persecución de la iglesia, la persecución de Jesús. Dice que respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Esta descripción muestra cuán violento, prepotente, avasallador era Pablo contra los cristianos. Perdón, no era Pablo, sino Saulo. Odiaba a los discípulos. Su actuación se basaba en su convicción por el celo de la religión judía. Él creía que lo que estaba haciendo era lo correcto. Él actuaba como un celote. Algunos celotes del Antiguo Testamento, como Elías en Primera de Reyes 18:40, usaron la violencia para purgar a Israel de las religiones falsas a las que practicaban. En Filipenses 3, del 3 al 6, Pablo se describe como era antes, y ahora sí se llama Pablo, porque ya estaba convertido. Pablo se describe como era antes que Dios lo convirtiera al cristianismo. Dice que él era circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo en cuanto a la ley, fariseo en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irrepresible. Él lo que hace, lo está haciendo cumpliendo la ley. Él fue enseñado de una manera teológica del Antiguo Testamento. En Galatas 1, del 13 al 14, Pablo también agrega más sobre su personalidad antes de su conversión. Dice que porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía en sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. El judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Entonces vemos aquí la vida de Pablo en este momento. Estaba persiguiendo a la iglesia y lo hace responsablemente, reconociendo que él conocía la ley y estaba cumpliendo con las tradiciones. Su educación en la ley lo hizo pensar que Cristo era un falso profeta y todos sus seguidores, y él se creía un justiciero. Dice que vino al sumo sacerdote. Saulo tenía acceso directamente al sumo sacerdote. Era un perfecto colaborador de la iglesia judía en cuanto a la búsqueda de los seguidores de Cristo, pero él lo hacía por las normas legales.
no era arbitrario en la persecución. Él solicitaba autorización y por escrito para que no hubiera duda de su trabajo. Él es muy comprometido en la persecución porque lo hacía sintiendo que los seguidores de Cristo profanaban su religión. Dice 2, si hallase algunos hombres o mujeres en este camino. Damasco estaba situado a unos 200 kilómetros al noroeste de Jerusalén. Era un viaje de 6 días. Saulo quería ir a lugares más distantes para buscar cristianos y apresarlo. Parece que Saulo se da cuenta que en Damasco la comunidad cristiana estaba en crecimiento y él puede tener mucha acción de apresarlos y traerlos a Jerusalén. Así que se va con un grupo de compañeros que lo ayudan y lo apoyan. La frase de este camino se refiere al cristianismo. Seguir a Cristo es más que creer en algo. Es un estilo de vida que debe llevar la persona que cree en Jesús. Veamos del 3 al 6. Dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dada dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Repentinamente le rodeó un resplandor de la luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz. Antes de llegar a Damasco, donde estaban los cristianos, que Saulo iba a arrestar para traerlos a Jerusalén, sucede este evento extraordinario, un resplandor de luz del cielo, desde el cielo, y con voz audible le llama. Muy pocas veces Dios confronta a los pecadores de esta manera. Debió ser impresionante para Saulo y sus compañeros. En Hechos 22:6, Pablo revela que esto le sucedió como al mediodía, y en esa hora es donde el calor está en todo su esplendor. Pero esta luz del cielo está todavía más fuerte, como lo dice en Hechos 26:13, que esta luz que vio sobrepasaba el resplandor del sol. Dice, y cayendo en tierra, quizás Saulo iba a caballo, no lo dice aquí, pero como eran 6 días y distantes, podemos decir que iba a caballo. Pero a caballo a pie, el efecto del resplandor de la luz lo tiró al piso, al suelo, a la tierra. En el momento que Dios le hace el llamado eficaz al pecador, no le pide permiso para preguntarle si desea venir a Cristo. Usted queda sin resistencia. Un hombre como Saulo, lleno de venganza y muerte contra los discípulos de Cristo, ¿cómo queda doblegado en tierra por el llamado del Espíritu Santo? En ningún momento Saulo, por su propia voluntad, iba a buscar a Jesús para pedir perdón por todas las atrocidades que hacía. Y la pregunta es, ¿por qué todavía hay congregaciones que dudan del llamamiento eficaz? ¿Cómo explican ellos la conversión de Saulo? Dice, y oyó una voz que le decía,
Ya Dios había cesado a hablar directamente al hombre como lo hacía con los profetas. Pero aquí vemos que la voz de Dios le hace un llamado a Saulo. Era algo directo por la persecución que él tenía contra él. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando Dios llama al pecador, lo confronta con su verdadera naturaleza del pecado. Dios confronta a Saulo con su verdadero pecado, que es perseguir a Dios y no a los cristianos. Su persecución a los cristianos lo consideraba como un servicio a Dios y se da cuenta que en realidad estaba atacando a Dios, va en contra de Dios. ¿Cuántos de aquellos que se llaman servidores de Dios creen que están sirviendo a Dios y es todo lo contrario, que están haciendo daño a Dios en sus enseñanzas? Y es inútil luchar contra Dios. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús. Para Saulo el nombre de Jesús era conocido. Como miembro del Sanedrín, lo más probable estuvo presente en sus enseñanzas, en su crucifixión. Era muy conocido el nombre de Jesús para esos tiempos de toda la región. Por lo tanto, para Saulo fue fácil reconocerlo. ¿Usted sabe quién es Jesús? ¿Conoce realmente a Jesús o lo ha escuchado mencionar? ¿Le han hecho alguna vez esta pregunta a Dios? ¿Qué quieres que haga, Señor? A lo mejor nos sorprendamos con la respuesta del Señor como lo respondió a Saulo. Dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Esta expresión de Jesús a Saulo es el resumen de la vida de Pablo. Coces viene de la palabra cos, que significa hacer un movimiento brusco o violento hacia atrás dado por un animal o un golpe fuerte hacia atrás, como una patada de los caballos o patada de los bueyes, cuando alguien le puya para que coopere o para que avance. Aguijón o ahijada es una vara con una pequeña punta de hierro que se usa para pinchar a los bueyes para que empujen la carreta. También es la parte que tienen las avispas o las abejas o los escorpiones con que pican o ellos se defienden. Jesús es el aguijón de Saulo, porque en su persecución a los discípulos de Jesús, en su interior él sentía algún remordimiento en pensar que a lo mejor él estaba equivocado. Y como él representaba el buey, era testarudo, reaccionaba contra el aguijón, pero de nada servía porque no lo iba a vencer. Cuando el granjero puya al buey con el aguijón, el buey puede tirar patadas al aguijón, pero de nada sirve. Cuando Jesús le dice a Saulo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón, ¿hasta cuándo vas a luchar contra mí en vano? Es como se dice, nadar contra la corriente. Nunca vas a poder vencer la corriente. Por lo contrario, aumentaba su dolor porque cada vez Jesús lo puyaba más y más cuando aumentaba su persecución. Es posible que Pablo quedó con las dudas cuando vio el asesinato de Esteban y él estaba presente. A lo mejor vio que era un hombre inocente y se quedó con ese aguijón de Cristo. ¿Hasta cuándo dura cosa te es dar contra el aguijón de Jesús? ¿Hasta cuándo vas a seguir nadando contra la corriente? ¿Hasta cuándo vas a luchar contra el Señor? Ríndete. A lo mejor mañana puede ser tarde.
Dice el versículo 6, y temblando y temeroso. El efecto que hace el Espíritu Santo en el interior de Saulo, mostrando la pecaminosidad terrenal que él llevaba consigo durante toda su vida y la majestad celestial de Dios, lo pone a temblar y temeroso a Dios. Se da cuenta que tan lejos estaba de él y ahora lo tiene tan cerca y no puede soportarlo, que lo deja inhabilitado de sus acciones. Así es cuando usted recibe el Espíritu Santo en el llamado, es confrontado con el hombre pecador, le revela su inmundicia y usted se arrepiente de toda esa maldad que vive en su vida. Lo deja exhausto, tembloroso y temeroso a Dios. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es la respuesta del Evangelio que le insertó el Espíritu Santo mediante la luz resplandeciente a Saulo. Se pone a disposición del Señor, queda sin rumbo de manera instantánea y le pide al Señor dirección. Cuando el Espíritu Santo entra en nosotros, también terminamos como dar coces contra el aguijón. Nuestra pregunta al Señor debe ser humillado y en sumisión. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dios le da una dirección a Saulo como recién convertido. Lo va guiando poco a poco y le dice, levántate y ve a la ciudad. Allá te seguirán instruyendo. De la misma manera el Señor nos va dirigiendo a nuestras vidas, así servicio paso a paso, conforme va nuestro crecimiento, el Señor nos sigue aumentando lo que debemos hacer. Leamos del 7 al 9. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad, la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos. Para los compañeros de Saulo fue tan impresionante que quedaron asombrados, pasmados, estáticos. Escucharon la voz, pero no vieron a nadie ni entendieron la voz que le dijo a Pablo. Es la voz celestial, solo era para Pablo. Al levantarse Saulo de la tierra, tampoco vio a nadie, pero para él fue más terrible, porque estaba ciego completamente, su vista. Lo más seguro que cuando la luz resplandeciente celestial le enfocó, él no pudo resistir ese resplandor y cerró sus ojos por el dolor causado. Ahora trató de abrir los ojos y no podía abrirlos. Dios lo dejó ciego físicamente. Sus compañeros lo llevaron agarrado de la mano hacia el destino final que era Damasco, pero con un nuevo plan. A los que iba a arrestar, ahora él iba a recibir ayuda de ellos por mandato de Dios. Dice que estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Para Saulo su humillación fue tan grande que lo dejó sin ánimo, que no le permitió ni comer ni beber por 3 días. De ceguera física, era para reflexionar sobre su ceguera espiritual que tuvo toda su vida. Ahora estaba esperando la resurrección con Jesús después de 3 días de haber muerto. Básicamente era como esos 3 días que estaba ciego, era como si hubiese estado muerto por 3 días.
Es un tipo de Cristo, cuando Cristo murió 3 días y resucitó. Bueno, en la misma forma, Pablo estaba sintiendo lo mismo con su ser espiritual, no comía ni bebía, estaba sin ánimo. Cuando morimos al viejo hombre, tenemos una regeneración en nuestro interior espiritual. Somos sepultados con Cristo y resucitados con Cristo. Ahora somos una nueva criatura. Ahora estamos con los ojos abiertos espiritualmente. Nuestra venda se ha despejado. Antes andábamos como Pablo, atacando y viviendo en el pecado, y no nos damos cuenta que estábamos en ese pecado. Posiblemente también como cristianos hacemos cosas que pensamos que es para agradar a Dios, y realmente lo que se está haciendo es desagradar a Dios. Así que hay que ser sumiso en lo que le preguntamos al Señor, en qué le podemos servir. La aplicación de este estudio es que la conversión de Pablo nos describe de manera práctica una verdadera doctrina de la salvación. La predestinación, el llamado eficaz, la justificación y la santificación, aunque todavía Pablo no la ha recibido total, pero esta es la verdadera doctrina de la salvación. 2. Saulo, siendo el más cumplidor de la ley, enseñado por los más altos maestros de los judaizantes, pero no estaba acepto por Dios. Estaba predestinado, pero aún no había recibido el llamado. Por eso que actuaba de esa manera. 3. Saulo no pudo resistir al llamado eficaz de Dios. Fue humillado y traído a los pies de Jesucristo para ser justificado y entonces ser acepto a Dios. 4. Nosotros también recibimos el llamado de la salvación y no podemos resistir al Espíritu Santo, para que también seamos justificados por la sangre de Cristo y podamos santificarnos y glorificar al Señor. Usted, si todavía no ha recibido el llamado, no da más cosas contra el aguijón. Dígale al Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor Jesucristo murió por nuestra culpa y resucitamos con Él para la gloria del Padre Celestial. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra santa. Es el alimento diario de nuestras vidas. Por ella nos deleitamos de tus enseñanzas para vivir bajo tu gracia. Gracias por todas las bendiciones que nos has proporcionado en esta semana, por la salud, la protección, la familia, los alimentos y principalmente por esa salvación que nos has dado y nos has regalado por medio de tu Hijo amado Jesucristo. Te pido por la vida espiritual de cada oyente, y si hay alguno que todavía no ha recibido la misericordia, la salvación, ten compasión, llámalo, Señor. Si alguien tiene alguna enfermedad, seas tú sanándolo con tu poder. Fortalécelo en este tiempo de debilidades, Señor. Este tiempo que estamos en la casa, por tu voluntad, Señor, fortalécelo con la palabra. Si alguien tiene necesidad de alimento, susténtalo, Señor. Provéele
Permite que el que más tiene pueda compartir con el que menos tiene, Padre eterno. Gracias, Padre, que toda la gloria sea para ti, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén.